¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de comparticipación para hablar de los temas de actualidad. Y no está tan lejos el inicio del ciclo escolar. Acaba de comenzar, se puede decir, todavía el ciclo escolar. Todavía estamos pagando nuestras deudas de uniformes, libros y útiles, tenis y todo lo demás. Y un tema relacionado con un inicio del ciclo escolar también tiene que ver con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre otros el derecho a la educación, qué implica, qué no implica, pero todo lo que tiene que ver con los derechos de las niñas, niños y adolescentes en general es un tema aún poco conocido, ¿no? Y si no lo conocemos, tampoco lo comprendemos ni lo podemos evolucionar. ¿Qué mejor que Ivette Mecot del Sistema Estatal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León, que nos pueda pues presentar conceptos generales de los derechos de niñas, niños y adolescentes y luego que nos hable también sobre la situación de esta materia en el estado de Nuevo León? Ivette, muchas gracias por aceptar. Al contrario, para mí de verdad es un honor estar aquí con ustedes, transmitiéndoles un poquito de la información que tenemos y que, como muy bien dices tú, a partir del conocimiento podemos empezar a generar pues mecanismos, tener una perspectiva crítica con respecto a lo que realmente sucede con derechos de infancias y adolescencias. Y entonces, pues si yo para esto puedo apoyar y abonar en algo, más que encantada. Muchas gracias. Ivette, a ver, cuando hablamos de derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿de qué estamos hablando? Pues mira, lo primero que estamos hablando es de como derechos en general que tienen las personas, son prerrogativas. Es decir, tener derechos implica precisamente la capacidad que tenemos las personas, pues, de exigir, de exigencia a otros para que se cumplan ciertas circunstancias, ciertos mínimos, ciertos proyectos o ciertos programas con la finalidad de que justamente nuestros derechos y nuestra dignidad, nuestra perspectiva como personas y con el valor que tenemos como personas, esos otros que están obligados a hacer algo, pues lo cumplan. Entonces, finalmente, los derechos con esta lógica y con esta base, que es por supuesto inalienable, que es la parte de la dignidad humana, cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, digamos, el plus que se ha dado a partir de 1989, que se firma la Convención de los Derechos del Niño, hoy entendido como conceptos de protección de niñez en su conjunto, pues de lo que nos están hablando finalmente es de la titularidad de derechos. Que esta perspectiva finalmente de la capacidad de exigencia también la tienen todas aquellas personas que tengan entre 0 y 18 años de edad. Si bien es cierto, no es en una lógica en muchas ocasiones de una exigencia directa, no son derechos que se puedan ejercer de manera directa porque a lo mejor no hay capacidad justamente en esta lógica etaria, no se tiene la capacidad de exigir de manera directa. Sí hay un reconocimiento por parte del Estado de que, aunque no se tengan los derechos de forma específica y que no pueda pedir un niño de 1 año un derecho a la educación, que sí, por supuesto, tengamos claro que el Estado tiene reconocido ese derecho y que tendrá que generar los mecanismos para garantizar. Entonces, en pocas palabras, podríamos decir que los derechos de niños, niños y adolescentes nos hablan de una capacidad, de una titularidad de derechos que tiene esta parte de la población en esta circunstancia etaria tan específica que tiene que ver con el desarrollo humano, propiamente con el desarrollo de una persona, y que el Estado ya los tiene reconocidos en igualdad de circunstancias que las que puede tener un adulto. Gracias. Perdón, una cuestión técnica. Fíjate que hay algunos momentos en los que como que se apaga un poquito. Sí se alcanza a escuchar, pero hay momentos que se escucha mejor. No sé si tienes un micrófono unidireccional o algo. No, pero me puedo quedar aquí como más cerquita, de pronto a lo Ahí mejor se escucha mejor. ayuda. Ahí se escucha Perfecto. mejor. Sí, una disculpa, porque, No, no, no. pero sí se alcanzaba a escuchar, nada más Ah, como que se perfecto. apaga. Eh, Igual aquí me acerco tantito y creo que ya con eso quedó un poco mejor. A ver, y así, bueno, sí, perfecto. Gracias, gracias. Bueno, esos son los derechos en general y entonces aplicados a un grupo de población que se identifica por su edad, o sea, por su situación etaria. Eso es lo que especifica los derechos de niñas, niños y adolescentes, su situación etaria. Ahora, ¿por qué se tiene que crear un conjunto o una identificación de derechos como categoría por situación etaria? Porque no es simplemente parte del conjunto general de los derechos de la población?
precisamente por el desarrollo humano, porque porque dependiendo la parte, digamos, justamente etaria de las diferencias o de la sistematización que se ha hecho hoy por hoy respecto a niñas y niños, adolescentes, nos va dando la necesidad de entender justamente que dependiendo la edad hay necesidades específicas, que esas necesidades precisamente deben de ser traducidas en derecho. Pongo un ejemplo a esto. La primera infancia, por ejemplo, que obviamente que la primera infancia está dentro del conglomerado de niñas y niños, no de adolescentes, porque los adolescentes ya empieza una subdivisión a partir de los 12. La primera infancia, que es de 0 años a menos de 6, tienen necesidades, tenemos las personas en nuestro desarrollo necesidades muy específicas que ya no vamos a tener cuando tengamos 7, 8. Pongo un ejemplo, la circunstancia o la situación neuronal de un niño de 0 a 1 año, la neuroplasticidad cognitiva que se tiene, la neuroplasticidad en las conexiones y la capacidad cognitiva que se tiene no se desarrolla o más bien se potencializa en este primer año, luego llega en un espacio como de una especie como de meseta y vuelve a tener una potencialidad a partir de los 16, 15, 16 años, y hay, digamos, otro boom en la lógica precisamente de estructuras mentales. ¿Qué significa esto? Que una vez que sabemos que hay una necesidad de atenciones específicas para potencializar a esta persona que tiene entre 0 y 1 año y que esa potencialización se tiene que dar a partir de ciertos programas, de cierto entendimiento que tiene que ver con crianza positiva, que tiene que ver con apego, que tiene que ver con la perspectiva del entendimiento de que mientras mayor apego, mayor neuroplasticidad, mayor posibilidad de comprensión, incluso el cerebro tiene un crecimiento biológico específico si se potencializa. Toda esta información traducida en derechos finalmente nos genera la necesidad de crear programas que vayan enfocados a una política pública que garantice los derechos de esta población en particular de 0 a menos de 3 años, que es la primera infancia. Y luego hay otras necesidades una vez que llegan a la etapa etaria en la que ya entran a una estructura escolarizada. Tienen otras necesidades y por tanto se tiene que generar otro tipo de mecanismos de garantía. Y de esa con esa misma lógica sucesiva, conforme las personas vamos creciendo, vamos adaptando, vamos teniendo lo que llamamos autonomía progresiva, se van haciendo necesarias diferentes mecanismos, diferentes necesidades, y el Estado, a partir del reconocimiento de derechos, tiene que generar las respuestas a estos cambios etarios que las personas de forma natural vamos adquiriendo conforme crecemos. Entonces, ¿por qué generar Perdón, derechos? aquí sí se está bajando mucho el volumen, disculpa. Perdón. La última frase, ¿sabes qué? A veces es la distancia o quizás sea el direccionamiento. Te pido una disculpa por haberte interrumpido, pero es que sí, ya la última frase se perdió. No, 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 al contrario. Ahí no Voy a sé. tratar de hablar un poquito más fuerte. Ahí. Aquí me voy a quedar. Aquí me voy a quedar. Entonces, Eh, sí, te comentaba que, digamos que sintetizando un poco la respuesta, la necesidad o el por qué generar derechos específicos para este grupo etario, en general para niñas, niños y adolescentes, pues la respuesta es porque las necesidades anatómicas, las necesidades que tenemos cognitivas, las necesidades físicas, son muy específicas para esta etapa de nuestra vida. Y el Estado forzosamente tiene que responder a todas y cada una de estas necesidades que ya fueron, digamos, traducidas a la lógica de derechos a partir precisamente del reconocimiento que el Estado hizo con respecto a la protección integral que tiene que tener toda niña, niño o adolescente. entiendo. Ahora, ¿qué es lo que hace que el derecho de un niño, niña o adolescente después eh, entre dentro de la categoría de derecho como algo distinto de algo legítimo, no ilegal, pero no necesariamente invocable como derecho? Permíteme un ejemplo burdo. Es un ejemplo burdo. No es lo mismo decir yo tengo derecho a la alimentación que decir yo tengo derecho a escoger mi comida. Estoy en un ejemplo burdo, pero muy práctico, plástico y real en una familia. Es decir, si el niño dice yo tengo derecho a escoger mi comida,
pues si quiero comer alitas de pollo, botanas altas en calorías y en sodio, pues es su derecho y lo tienes. En cambio, decir, oye, pues no, es tu derecho a la alimentación, pero dentro de un contexto de responsabilidad familiar, o sea, donde Claro. los adultos son. Perdón, el ejemplo es burdo, pero y esto no tiene que solo tanto o solo que ver con las obligaciones del Estado respecto a esto, sino también a la comprensión de la ciudadanía de lo que significa velar por los derechos de la infancia, ¿no? Qué sí es y qué no es un derecho y cómo se debe, como padre o tutor, eh, velar por el ejercicio de los derechos de los niños. Bueno, en principio decirte que obviamente en este reconocimiento que el Estado tiene con respecto a los derechos de niños y adolescentes implica una corresponsabilidad obviamente desde el ámbito familiar. Al fin de cuentas, padres, madres son los primeros respondientes con respecto a la garantía de derechos que tienen las niñas y los niños. Si hay un reconocimiento del Estado, pero la obligación de digamos, de la materialización de sus derechos es en principio para padres, madres, es decir, para el ámbito familiar, y posteriormente el Estado de forma subsidiaria, obviamente tiene que generar otro tipo de mecanismos cuando se ven vulnerados en el ámbito familiar. Perdón, ahora bien, el ejemplo no es para nada burdo, al contrario, creo que el ejemplo nos va a ayudar y poniendo específicamente el tema de los alimentos, ¿no? Obviamente a una niña, un niño de 3 4 años, si le ponemos unos nuggets o le ponemos verduras, lo más probable es que vaya a preferir aquello que tiene un sabor y que a su paladar es más placentero, obviamente. Pero la forma en la que deberíamos de estar entendiendo el derecho a la alimentación, que efectivamente también tendría derecho a probar otro tipo de alimentos, a lo mejor que no son tan sanos, alguna vez en su lógica precisamente de tener esa capacidad de probar y de experimentar otros sabores, lo que tiene sin duda alguna dentro de precisamente la lógica de este primer respondiente es el derecho a tener una crianza positiva. Y esa crianza positiva tiene todo que ver precisamente con la obligación que tenemos los cuidadores, padres o madres, de generar los mejores mecanismos para la potencialización de vida de esa niña o niño. Si yo en algún momento desconecto mi obligación por voluntad o porque no me interese de estar alimentando a mi hijo con cosas sanas que nutran su cuerpo, que nutran su mente, lo que voy a estar consiguiendo entonces es vulnerar ese derecho que tiene a esa crianza positiva y a lo mejor tendríamos que entrar ya en un terreno de negligencia o de riesgo de esa niña en función de que no se están llevando a cabo esas necesidades o no se están cumpliendo las necesidades que tiene con respecto a la alimentación. Es decir, el obligar a un niño, esa lógica de obligar al niño desde la perspectiva de la protección, más bien tiene que ser vista en este contexto. Es un tema que va de la mano con la protección que tiene de la obligación de aquel que, tiene, que lo tiene bajo su cuidado. Ahora, sí también es muy importante que tengamos claro que hay muchos mecanismos precisamente que en este reconocimiento de derechos hemos ido aprendiendo en el camino y que justo vamos en proceso de aprendizaje, que tiene que ver con la crianza y con la participación de niñas y niños dentro de su crianza. Importantísimo decir, cuando hablamos de derechos de la niña o el niño o de la participación o incluso del interés superior de la niñez, que es, digamos, como la base de la materia de protección de derechos, es a partir del interés superior de la niñez que se toman N cantidad de consideraciones a favor de las infancias, no significa que el interés superior de la niñez sea que vamos a hacer los adultos lo que el niño quiera en función de lo que el niño cree que es lo mejor para él. El niño evidentemente o la niña evidentemente podrá exigir de mil maneras, incluyendo mostrando su frustración, que prefiere los nuggets a comer brócoli. El tema es justamente cómo adquirimos esas herramientas que él tiene derecho que yo adquiera como padre o cuidador para poder llegar con una lógica más de perspectiva de participación, de darle opciones, de decirle, bueno, mira, a lo mejor los nuggets los dejamos para después, pero hoy toca o zanahoria o tomate o brócoli. Escoge. Ya sabemos y ya hay N cantidad de estudios
N cantidad de estudios pedagógicos que nos dicen que cuando traemos herramientas de participación en las niñas y niños, sobre todo a ciertas edades, tenemos mucho más posibilidades de éxito, precisamente en la lógica de esta generar mecanismos que vayan a potencializar, en este caso, el tema biológico, el tema de su alimentación y el tema de su crecimiento, incluso también de su formación mental. Pero son herramientas ya que me van a servir a mí precisamente en este derecho que tiene él para que se le brinden todo lo que antes conocíamos como los derechos de la patria potestad, que se entendía como derechos de los padres sobre los hijos. Ahora tenemos que entenderlo como herramientas que nos brinda el Estado, que nos brindan los diferentes mecanismos, ya sea escolares, las mismas instituciones de atención o de acompañamiento familiar, nos dan ciertas herramientas para que las pongamos en práctica a favor de este desarrollo integral de las niñas y los niños. Entonces, hay, por ejemplo, también el tiempo que están los niños con un aparato electrónico hoy por hoy. Es una necesidad, obviamente es una herramienta. Las escuelas lo tienen que utilizar porque justamente todo lo que tiene que ver con el ámbito digital son herramientas que son indispensables hoy por hoy para el crecimiento de las niñas y los niños desde el punto de vista académico. Ahora, el hecho de que los usen o no los usen, estas reglas precisamente ya tienen que ver con estructuras y con herramientas que nosotros como padres, madres o cuidadores debemos de comenzar a adquirir para que no haya precisamente conflictos familiares en cuanto a las reglas y estructuras que se tienen que poner, que van no en el límite, pero sí en la posibilidad de establecer estructuras donde ellos mismos toman mucho la batuta y ellos muchos aportan sus ideas y ahí se genera justamente la negociación. Y si ellos son parte de la negociación, sobre todo hablando ya de más Perdón, serio, la última parte donde estás hablando de la negociación se volvió a bajar. ok, Disculpa, y estaba muy interesante. No sé si pudieras sí, claro, retomar esa parte de la negociación. de la negociación es importantísima porque si bien es cierto, hay ámbitos que pueden ser negociables en el proceso de la crianza, hay ámbitos que no van a poder ser negociables. Y eso también tiene mucho que ver con la estructura de la lógica que tenemos evidentemente los adultos, pero dándole la perspectiva y la posibilidad y capacidad de escucha a nuestros hijos para que generemos mecanismos o generemos acuerdos negociados, que cuando son acuerdos negociados tienen una muchísimo mayor posibilidad de ser exitosos a que cuando hay una imposición por parte de la autoridad, que es el padre o la madre. Cuando tenemos este tipo de herramientas, ayudamos mucho a que la lógica de esta crianza, de este acompañamiento en función de los derechos que tienen las hijas y los hijos, se pueda materializar de mejor manera. Si si nosotros establecemos tiempos y queda estructurado en una lógica de crianza, no lo alejamos de la perspectiva de protección, pero tampoco es un tema de implementación arbitraria, irracional, por parte de los padres en esta lógica de que somos una especie de dueños de los hijos, sino que precisamente cuando podemos abrir esta posibilidad de que nosotros como adultos primero tengamos claro que ellos tienen derechos y que ellos tienen capacidades de poder negociar y de poder generar ideas para que nosotros los escuchemos y a partir de ahí lleguemos a conclusiones en conjunto, esto sin duda alguna y está totalmente ya estudiado, justificado, abona de manera muy importante a lo que finalmente quieren llegar todos los derechos de niños y adolescentes y para lo que fueron creados, que es precisamente potencializar la vida integral de las personas que están en formación. Está muy interesante. Mira, te comporto cándidamente, o sea, algunas reflexiones que me vienen de lo que mencionas, como yo tengo tres hijos, dos varones adolescentes, una niña de 12 años, pero es una niña con una lesión cerebral severa, es una niña especial. Entonces, digamos que ella tiene su propio ámbito, no tiene... Pero con mis hijos, desde muy pequeños, yo me acuerdo que les compartía algo que no acabas de mencionar ahorita, pero mencionaste algo.
me hizo, le encontré similitud, la autonomía progresiva. Yo les decía, mira, cuando estás chiquito, cuando realmente estás muy chiquito, ni te pregunto, yo lo hago, porque me toca a mí hacerlo. O sea, ni tú estás para hacerlo, ni yo para ver a qué horas lo quieres hacer. Posteriormente te digo qué es lo que vas a hacer y qué es lo que no vas a hacer, y te lo voy explicando. Pero finalmente somos una comunidad, o sea, es una comunidad familiar. Entonces, hay cosas. Luego te voy o sea, ya poco a poco tú vas a ir tomando, me vas a ir compartiendo qué, qué es lo que vas queriendo hacer, y yo sí te voy a tener que ir orientando o acompañando. Y va a haber un punto, sí le dije, mira, va a haber un punto en el que obviamente vas a tomar tus decisiones. Nunca voy a dejar de ser tu papá. O sea, nunca te voy a dejar de decir qué siento, qué pienso, porque significaría que eres indiferente para mí, y no puedo. O sea, te voy a querer hasta que tú seas un señor grande y tengas hijos y yo tenga nietos. No puedo no ser tu papá. Pero una cosa es que yo te diga, o sea, no te me sea indiferente, y otra que no te deje vivir tu vida. Me hizo un poquito sentido, y curiosamente, fíjate que me parece que algo que enriquece mucho lo que describes es una mejor comprensión de la comunidad familiar, donde la comunidad familiar no es una cuestión de poder o de posesión, sino son comunidades, o sea, son sociedades basadas no solamente en la sangre, sino también en una relación y de responsabilidad y de participación, ¿verdad? De afecto. Está muy interesante eso, y yo creo que eso también puede iluminar, ¿no? Muchas situaciones. Pusimos lo del alimento, pero mencionaste lo de los electrónicos, creo, o sea, no lo quise yo poner en un primer momento, pero me parece que ese es un tema álgido. Claro. Porque, por un lado, describiste desde el inicio el derecho como lo que se exige. El niño y el adolescente va a decir que exige, pero al mismo tiempo los padres tienen la responsabilidad de velar el uso, el riesgo. eh, mm, eh, Lamentablemente son muy vulnerables en la sociedad en la que nos encontramos, muy vulnerables los niños, más las niñas. O sea, mentiría si no sintiera yo que las niñas, específicamente las niñas, son más vulnerables, por muchas situaciones que tristemente vemos. Acabamos de ver, sí, las mujeres adultas, lo que acaba de pasar en Francia, lo que se acaba de saber que pasó en Francia, Claro. nos llena de indignación. Bueno, qué interesante esto. Oye, y siguiendo con esto, ok. Ok, esto es lo que hace que sea derecho, que sea derechos de niños, niños y adolescentes. De lo que estás describiendo también, entonces, los derechos de niñas, niños y adolescentes es algo que interpela de forma directa e inmediata al Estado, porque o sea, los derechos se le exigen al poder público, a los entes públicos, pero involucran a los privados, ¿no? O sea, involucran a los padres de la familia en el ejercicio de su responsabilidad o derechos de patria potestad, ¿no? Eh, ¿qué, qué sientes tú que puede o podemos entender mejor los padres de familia para no caer en los extremos de, pues no, es un adulto chiquito y como él tiene derechos, pues si quiere salir con pijama a mediodía y no bañarse 5 días, pues que lo haga, es su derecho, se me haría un extremo, y no caer en el extremo de, pues esto es un cuartel y no te estoy preguntando. O sea, ¿cómo Claro. podemos mejorar los padres de familia en esto? Yo creo que si lo primero es justamente hablar de lo que implica efectivamente los derechos, porque este cambio de paradigma que luego cuando yo platico en reuniones a las que tengo el honor que me inviten, justo lo que digo esto es, a ver, estamos hablando de que niñas y niños y adolescentes tienen derechos y cuando lo decimos así, digamos, tan natural o coloquial, en el discurso absolutamente nadie está en contra. Cuando lo platicamos y hablamos de derechos de niños, niños y adolescentes, todo el mundo dice, sí, claro, tienen derechos. Pero cuando nos ponemos a ver lo que sucede realmente con las infancias, cuando vemos que es necesario, que estamos en un país en el que ha sido necesario poner un artículo específico en la ley general donde dice que la crianza de los niños no puede ser con violencia, ahí ya debe de darnos un clic de, ¿realmente estamos entendiendo que niñas y niños tienen derechos? ¿O es algo que simplemente estamos repitiendo
lo adquirimos desde una perspectiva de discurso, pero en la realidad, en nuestras vidas cotidianas, seguimos pensando que los niños no pueden hablar si hablan los adultos, que los niños no tienen una mínima capacidad de expresar sus ideas, de expresar sus necesidades, porque los adultos decidimos por ellos, o todavía seguimos pensando que las niñas o los niños, en muchos casos, por desgracia, son personas creadas por nosotros y por lo tanto en una lógica como de objetivación de la persona y los tratamos con bueno, a veces incluso con muchísima más violencia de la que se podría tratar a veces hasta un adulto. Es decir, cuando vemos ya las prácticas consuetudinarias, familiares, comunitarias, como que ahí nos damos cuenta que tampoco es que hayamos avanzado en estos 40 años en la perspectiva del reconocimiento. Y simplemente el hecho de hablarlo ya ayuda a sensibilizar porque justo lo que nos permite es ponernos en escenarios donde nos damos cuenta que a lo mejor lo que yo entiendo por un derecho y el respeto que le tengo a un par mío como adulto, a lo mejor en los niños lo veo como algo que no es tan importante. Y te voy a explicar un tema que para mí es vital. No hay manera de que tengamos una sociedad empática, que entienda lo que implica la civilidad, que entienda lo que implica un Estado de Derecho, que entienda lo que implica el respeto, lo que implica la paz. Si no garantizamos derechos de niños, niños y adolescentes cuando son niñas, niños y adolescentes, que justo por estas necesidades especiales tienen esa protección, si no trabajamos en esta lógica cuando tienen el derecho a recibirla, no pretendamos después que a los 18 años, como una especie de, y siempre lo pongo así, como si viniera el Espíritu Santo y nos pusiera aquí y dijera, a partir de hoy ya tienen la capacidad porque ya llegaron a la adultez. No hay manera que eso suceda. La perspectiva que tiene que ver con el ámbito cognitivo, con el ámbito del desarrollo físico, el espiritual, el emocional, el familiar, se trabaja y se tiene que trabajar desde que estamos hablando incluso en la primera infancia hay una protección desde el embarazo, incluso, o sea, está dentro de la misma lógica, pero ¿por qué? Porque precisamente si tenemos en consideración que esto de lo que estamos hablando, de sentar a un niño de 4 o 5 años a platicar con él y a decirle, tenemos tres opciones, ¿cómo quieres que hagamos? Primero el cuento, luego la tendida de la cama, pero eso va a pasar. Ahora, negociemos entre los tres. Si no nos damos cuenta que ahí lo que estamos fomentando justamente es una lógica de participación en toma de decisiones, que tiene todo que ver posteriormente con el involucramiento, incluso hasta político que luego tengamos como adultos. Si no empezamos a generar estos mecanismos donde se sepan escuchados y dignos de ser escuchados y que su opinión es valiosa y no solo oímos, sino que escuchamos y aparte, a partir de ahí se empiezan a generar mecanismos o empiezan a pasar cambios familiares, si no lo trabajamos con ellos cuando son niñas y niños y que justamente están en este aprendizaje de estructuras mentales, ¿cómo queremos que cuando sean adultos lo adquieran de manera inmediata? Estos derechos se trabajan. La potencialidad de las personas se trabaja cuando estamos en esa precisa capacidad de absorber la información, generarla y luego ya aplicarla. Entonces, yo sí creo que es súper importante que la perspectiva de derechos de infancia, con una lógica de titularidad, es decir, precisamente de ese reconocimiento que incluso como familia tenemos que hacer de la persona de nuestros hijos, no de ese niño chiquito que nos da ternura o que nos da que nos mueve el corazón, sino que es justamente una persona que merece un respeto. Y ese respeto se tiene que reflejar en todos los ámbitos que estén alrededor de su persona, ya sea limitándolos, ya sea invitándolos, ya sea potencializándolos. Ambas acciones inciden en una lógica de protección, dependiendo la edad. Entonces, yo creo que el hecho ya de hablar de estos temas, ponerlos en la mesa y nosotros como adultos generar pues una crítica con respecto a cómo reaccionamos ante los derechos de las niñas y niños, yo creo que eso de verdad ya implica mucho avance porque yo siempre lo he pensado.
En la ley podemos poner lo que querramos. Podemos tener un reconocimiento entrecomillado por parte del Estado de lo que son los derechos, pero eso no va a ser suficiente bajo ningún concepto solo porque está en la ley. Y tal es así que tenemos que 7 de cada 10 niños han sufrido o van a sufrir alguna vez algún tipo de maltrato en su familia o en la comunidad. 7 de cada 10. O sea, solo 3 se salvan. Y justo solo 3 se salvan porque seguimos pensando en esta etapa etaria como personitas de segunda en el sentido que pues no han llegado a la edad adulta. Entonces, lo que pase con ellos todavía hay una percepción de que lo que pase con ellos está en el ámbito privado. Y pues desgraciadamente no debería de ser entendido así. Lo que pasa con una niña, niño, adolescente dentro de un ámbito familiar no está en el ámbito privado. Esto ya implica un tema justamente de derechos que si son violentados tiene que salir a la esfera pública. Tiene que haber una respuesta si se vulneran los derechos. Y si el mismo Estado no los genera, pues también tiene que existir una respuesta exigida por la comunidad de infancias y adolescencias o por sus representantes. Pero ya que estemos hablando de esto y el que podamos llegar a una modificación cultural, creo que eso abona profundamente a que luego lo que dice la ley al final sea algo materialmente posible. Y nos estamos aproximando hacia el límite de tiempo. ¿Nos puedes hablar sobre la situación de este tema en Nuevo León? Claro, pues mira, yo creo que la situación en Nuevo León prácticamente, bueno, no voy a decir que es la misma que en toda la República porque no tengo tampoco el conocimiento tan profundo para poder dar una aseveración de ese tipo, pero sí les digo que por lo menos en porcentaje de población, también aquí en Nuevo León, niños, niños y adolescentes representan aproximadamente el 30% de la población, al igual que a nivel nacional. Y sí puedo decir, más allá de un tema político o estructurado por gobierno, sí puedo comentarles que creo que en Nuevo León en particular, en estos últimos 3 años y de los que tengo yo información, he estado trabajando aquí muy de la mano con la política pública de infancias y adolescencias. Creo que sí ha habido mucho avance con dos cosas que voy a poner nada más como el ejemplo muy particular. Es muy difícil que haya políticas públicas que abonen a una perspectiva de primera infancia si no se tiene la lógica precisamente de los beneficios que trae a las personas y no obedeciendo ámbitos políticos porque pues no hay mandatario que dure más de 6 años. Entonces, si alguien está apostando es porque justamente creo que tenemos ahí la lógica de lo que platicaba al principio de esta charla. La primera infancia tiene necesidades muy específicas que no se repiten en el resto de nuestro desarrollo. Entonces, abonar a que tengamos políticas de crianza positiva, de poder visibilizar la violencia que viven cada vez más, y también es una realidad, estamos en un aumento muy exponencial con respecto al tema de violencia familiar en contra de niñas y niños. Es un tema de verdad al que hay que ponerle mucha atención y voltear a ver a los que no tienen manera de expresar con palabras lo que les está pasando a través de fichas de observables, de mecanismos para que los médicos y no médicos puedan visibilizar y luego reportar a autoridades. Creo que eso es un trabajo que está costando mucho trabajo, pero que es muy necesario porque habla de violencias. Y en tema de violencia, es decir también que todo lo que tiene que ver posteriormente cuando ya son adolescentes o adultos, sobre todo con salud mental y con patologías, desgraciadamente hay muchas patologías que se generan a partir del maltrato, lo cual implica que todas son prevenibles si atendemos el maltrato en su momento. Entonces es importantísimo poder visibilizar la violencia en la primera infancia, también una lógica que normalmente no trabajamos mucho, que es, por ejemplo, la apropiación de espacios, de este grupo de espacios públicos. Creo que son ideas traducidas en acciones que estamos queriendo llevar a cabo precisamente para potencializar particularmente y sobre todo con el acompañamiento de crianza positiva que se deben de tener niñas y niños menores de 6 años. Obviamente tenemos N cantidad de retos, pero creo que el hecho de que un sistema de protección como es el CIPINA que hay a nivel nacional, hay a nivel estatal y todos los municipios también tienen sus propios CIPINAs,
creo que este trabajo conjunto y enfocado con políticas públicas claras, con un programa que tenemos ya publicado de protección de derechos de niños y adolescentes para el Estado de Nuevo León, pues nos da visión y nos dice hacia dónde tenemos que ir y también nos hace ver dónde estamos fallando. Y creo que si tuviera yo que como resumir un poco lo que está pasando aquí, tenemos muchos avances, pero nuestro mayor reto ahorita creo podría ser el tema de la violencia familiar, no tanto y no solo en niñas, porque también está alcanzando de manera grave a los niños y también, perdón, y también los delitos en ámbitos sexuales también son temas que están, digo, los números no nos mienten, la estadística está creciendo y creo que necesitamos mucha coordinación, profunda coordinación y que es muy difícil trabajar de manera coordinada con otros ámbitos de gobierno o con incluso otros niveles de gobierno, ya sea con el municipal o con el federal. Es muy complejo trabajar sistémicamente y creo que ahí tenemos como tres retos muy importantes, pero en general, al menos por lo que hemos podido nosotros ver pues en gráficas, tenemos por ahí un semáforo con lo que nos mide la Secretaría Ejecutiva Nacional, de cuando llegamos ahorita hemos podido ir mejorando porque precisamente intentamos que el sistema funcione. Con todos sus retos, apenas tenemos 3 años, vamos a ver cómo podemos seguir materializando esto, pero sin duda la apuesta a una primera infancia yo lo veo como un enorme acierto por parte del gobierno y si para allá vamos trabajando, pues vamos a ir mejorando. Obvio, los adolescentes también tienen necesidades muy particulares. El embarazo adolescente es un problema también muy complejo, pero también estamos tratando justamente de buscar y de aterrizar mecanismos para la prevención, que repito, no solo lo que dice la ley pues nos va a ayudar. Necesitamos acciones específicas y muy bien dirigidas para poder prevenir este fenómeno que también es muy, muy grave para las adolescentes. Muchísimas gracias, Ivette. Pues te felicitamos, te agradecemos mucho, te deseamos mucho éxito en esta labor tan importante, tan valiosa por el bien de pues, las personas que se supone que más nos deben de importar, ¿no? Los niños, niñas, los adolescentes, que son en este presente, además, ya son importantes. No es que sean el futuro, ya tienen un valor Exactamente, muy importante en el presente, pero además también van a llevar ya la responsabilidad, cuando llegue su desarrollo pleno, van a llevar la responsabilidad plena de nuestro país, ¿verdad? Entonces, sí es, estamos sembrando hoy lo que cosecharemos en el futuro. Fue una sin duda. conversación con Ivette Mecot del Sistema Estatal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias. Al contrario.